¿Qué tal? Muy buenas noches. El presente video es para abordar los diferentes temas de la unidad 1, los cuales corresponden al debate hecho en clase. Los temas abordados serán: tema 1, ensayo de tensión; tema 2, ductilidad y fragilidad; tema 3, ensayo a compresión; tema 4, ensayo a flexión; tema 5, ensayo a torsión; tema 6, resistencia al impacto; tema 7, tenacidad a la fractura; tema 8, efectos de termofluencia y temperatura. Además, también se tomarán recomendaciones de diseño para herramientas que se vieron en clase. Bueno, sin más, pues empecemos. El tema 1, como les menciono, es el que se presenta: ensayo de tensión. Se dice que el ensayo de tensión provee información sobre la resistencia y ductilidad de los materiales entre sí, desarrollar nuevos materiales, mantener un control de calidad para diseñar bajo ciertas circunstancias. La fuerza de tensión es el esfuerzo máximo que permite un material antes de iniciar la rotura. Estos resultados nos sirven a nosotros para definir qué tan dúctil es el material que se está analizando. Para este tipo de análisis se toman en cuenta lo que es la elongación. Esta elongación es el porcentaje de alargamiento longitudinal total de la muestra mecanizada. También se toma en cuenta la reducción de área, que es el porcentaje de reducción transversal de la muestra mecanizada. Esto es lo que vendría siendo un ensayo de tensión. El tema 2 sería ductibilidad y fragilidad. La ductibilidad y la fragilidad son dos de las propiedades físicas más importantes de los materiales. En la ingeniería de la construcción, la ductibilidad de un material es su capacidad de deformarse cuando se le aplica una fuerza de tracción. También se le conoce como la capacidad de una sustancia para soportar la deformación plástica sin sufrir ruptura. La fragilidad, por otro lado, es exactamente una propiedad opuesta a la ductibilidad, ya que es una capacidad de un material para romperse sin sufrir ningún tipo de deformación al aplicar alguna fuerza. En física, se dice que los materiales que se alargan o deforman hasta un 5% son dúctiles, y algunos ejemplos de materiales dúctiles son el oro, la plata o el cobre. Por otro lado, los materiales frágiles ceden y se quiebran sin previo aviso y no sufren ninguna deformación. Algunos ejemplos son el hierro fundido y el hormigón. Continuamos con el tema 3, el cual es el ensayo a compresión. Tenemos que un ensayo a compresión es un experimento que se lleva a cabo comprimiendo progresivamente una muestra de material. Por ejemplo, hormigón, madera o piedra, conocida como probeta, y observando la deformación que produce el esfuerzo o carga de compresión aplicado. Un esfuerzo de compresión es reducido por dos fuerzas aplicadas a los extremos de un cuerpo con la finalidad de reducir su longitud al comprimirlo. Para aplicar el esfuerzo de compresión, la muestra, preferiblemente en forma de cilindro de sección transversal circular, se coloca en una máquina
conocida como universal de ensayos, la cual comprime la probeta progresivamente en incrementos de presión previamente establecidos. Algunos puntos de la curva de esfuerzo contra la deformación unitaria se van graficando a medida que se generan. El esfuerzo es la razón entre la fuerza aplicada y el área de la sección transversal, mientras que la deformación unitaria es la cociente entre acortamiento y la longitud original de la probeta. Del análisis de la gráfica se deducen propiedades mecánicas del material ante la presión. A medida que avanza el experimento, la muestra se va acortando y ensanchando o también se tuerce o se dobla, dependiendo de la longitud inicial de la probeta. Bueno, pues ahora continuamos con lo que es el tema 4, ensayo a flexión. Este ensayo a flexión se utiliza para determinar la resistencia de un material mediante la aplicación de fuerza al elemento en cuestión y ver cómo reacciona bajo presión. Típicamente, la curva de presión mide la longitud, la capacidad de un material para cambiar de forma bajo presión y mantenerse esa forma permanentemente. La soldadura es un área donde el ensayo de flexión guiada se utiliza para determinar qué tan fuerte es una soldadura después de que ha sido creada. Una máquina especializada se utiliza para realizar el ensayo de doblado guiado. El material debe ser capaz de doblarse hasta un ángulo específico, tal como 180 grados. Por ejemplo, sin ningún tipo de grietas que aparecen. Si esto sucede, la soldadura ha pasado la prueba. Muy bien, continuamos con el tema 5, que es ensayo a torsión. Se dice que el ensayo de torsión consiste en aplicar un par de torsión a una probeta por medio de un dispositivo de carga y medir el ángulo de torsión resultante al extremo de la probeta. Este ensayo se realiza en el ángulo de comportamiento linealmente elástico del material. Los resultados de este ensayo de torsión resultan útiles para el cálculo de elementos de máquinas sometidas a torsión, tales como ejes de transmisión, tornillos, resortes de torsión y cigüeñales. Las probetas utilizadas en el ensayo son de sección circular. Muy bien, proseguimos con lo que es el tema 6, resistencia al impacto. Nos dice que la resistencia al impacto describe la capacidad del material al absorber golpes y energía sin romperse. Para calcular esta propiedad se puede llevar a cabo dos métodos diferentes. Para esto se ensayan los materiales con entalla o apertura, con la finalidad de sensibilizarlos más y facilitar el ensayo. Existe lo que es la prueba Sharpe, que fue creada por George Sharpe en 1909, y esta se utiliza en ensayos para determinarle el impacto de una probeta entallada y ensayada a flexión en 3 puntos. El péndulo cae sobre el dorso de la probeta y la parte. Este método consiste en romper el material que se ensaya bajo un efecto dinámico que se produce por el impacto sobre el mismo de una masa de peso y velocidad conocida. En ambos casos, la rotura se produce por el flexionamiento de esta probeta, por lo que se denomina flexión por choque. Muy bien, entonces continuamos con lo que vendría siendo el tema 7. El tema 7 es la tenacidad
de la fractura. Esta es una indicación de la cantidad de transmisión requerida para propagar un defecto preexistente. Esta es una propiedad del material muy importante, ya que la aparición de fallas no se puede evitar por completo en el procesamiento o fabricación de un material. Los defectos pueden aparecer como grietas, huecos, inclusiones metalúrgicas, defectos de soldadura, discontinuidades de diseño o alguna combinación de los mismos. Ahora seguimos con el tema 8, que son los efectos de la termofluencia y la temperatura. Tenemos que la termofluencia, o más comúnmente RIP, el cual consiste en la deformación dependiente del tiempo de un material a tensión constante y temperatura elevada. Esta definición nos lleva a poder establecer una una advertencia importante para cualquier persona involucrada en el desarrollo de instalaciones y sus comportamientos. Esto es que cuando existan temperaturas elevadas y tensiones altas, y todo ello ocurra en un marco temporal lo suficientemente prolongado, debemos tener en cuenta el posible impacto creep en el material que se va a someter a ello. La temperatura a la que este fenómeno entra en juego depende entre variables de la composición del material, pero a fin de tener una pauta podríamos decir que se sitúa algo por encima de la temperatura de cristalización, ya que a esa temperatura los átomos tienen suficiente movilidad como para permitir el recortamiento de la estructura del material. Muy bien, estos fueron los temas que se debían hacer para el resumen. También les mostraré o les explicaré algunas consideraciones generales que se vieron en clase para el diseño, más que nada para el diseño de herramientales. Cuando nosotros queremos diseñar, debemos de tener en cuenta que debemos de tratar de usar las normas del Instituto Nacional de Estándares o Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. También debemos de dibujar y dimensionar con la debida consideración para la persona que va a utilizar el dibujo para hacer el artículo en la sala de herramientas. Cuando diseñamos, no debemos de abarrotar las vistas o las dimensiones con las que vamos a trabajar, ya que esto puede complicar a la hora de querer representar lo que queremos diseñar. Para una buena economía del diseño, también esto debemos de tenerlo muy en cuenta, ya que debemos de evitar estos gastos innecesarios. Dice que debemos de mantener todos los diseños simples y funcionales y sencillos. No diseñar cosas que nos podrían salir súper carísimas y que al final de cuentas son innecesarias. También debemos de utilizar siempre componentes prefabricados estándar, ya que si tú te pones a diseñar elementos que no existen, te va a salir súper caro su costo, ya que tendrías que mandar a diseñarlos y pues va a elevar mucho el coste. También debemos de utilizar materiales comerciales preformados, simplemente que sería posible reducir o eliminar operaciones innecesarias.
También un aspecto importante a considerar es el proceso de diseño. En el proceso de diseño debemos de tener en cuenta la exposición y análisis del problema, los análisis de los requisitos, desarrollo de ideas, desarrollo de posibles alternativas de diseño, para el último finalizar las ideas de diseño. En esta etapa debemos de tener en cuenta todas las necesidades que queremos cubrir, ¿no? Debemos de plantear nuestras ideas de lo que nos gustaría hacer y cómo presentarlo. Sabemos que el primer diseño, o más bien todos los diseños que hagamos, nunca van a quedar con la primera opción que elijamos. También debemos de considerar los dibujos de herramientas. Estas deben de especificarse la rugosidad de la superficie con la que se está trabajando. Debe de especificar las tolerancias y ajustes propios de las herramientas necesitadas, una consideración especial. También debemos de utilizar notas para transmitir ideas que no se pueden comunicar con un dibujo convencional. Hay veces que un dibujo del diseño no nos sirve para expresar alguna idea, algo que queremos representar. Es por ello que debemos de hacer estas notas. También tenemos que tener en cuenta que las operaciones secundarias, tales como el esmerilado superficial, el mecanizado de bordes, el pulido y el tratamiento térmico o especificaciones similares deben mantenerse al mínimo, ya que cualquiera de estas pues también pueden afectar nuestro diseño o las medidas de nuestro diseño. ¿Qué tal si estamos lijando o esmerilando alguna superficie? Si les esmerilamos de más, pues podría hacer que ya no vaya a embonar con alguna que debería de embonar, quede floja. Estas son algunas de las especificaciones que debemos de tomar en cuenta para el diseño de herramientales. Y pues de mi parte yo diría que no solo de herramientales, sino de cualquier cosa. Para todo lo que queramos diseñar debemos de tener en cuenta estos aspectos. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, me despido. Pase buena noche.